La voz, Frank Sinatra, ya empiezo peleándome con Buqué, porque Buqué, ¿qué pasa, Buqué? No me va a reconocer que Frank Sinatra, que, a ver, Bueno, ¿qué me va a decir ahora? como figura representativa de la canción, no sé cómo llamarle, popular Sí. de Estados Unidos, tiene todos los méritos que corresponde, pero yo más de un tema, Pero usted, más de un tema me aburre. está bien, está, Dani, ¿vos escuchás cómo canta ese tipo? No, está bien. Igual que Messi. Privilegiado. Cantan si parece que no estuvieran cantando. Bueno, Gardel también. Bueno, ¿y qué? Pero hoy no es el aniversario de Gardel. Pero Gardel es nuestro. Justamente te iba a decir eso. Este es un representante del imperialismo. Pero ¿te acuerdas de aquella versión que lanzó un día? La verdad que esa hay que reconocérsela magistralmente, el ruso Rosenkov, Ni idea. acerca que ¿cómo es que se llama? El coronel Escayola, el supuesto padre, el ¿no? padre de Gardel. Supuesto nada, está completamente Sobre probado. eso no hay que... Falta el ADN nomás. Bien. Bueno, fue a Estados Unidos, a Nueva York, y parece que tuvo un affair con una muchacha que no sé qué, no sé cuánto. Yo no conozco los detalles, y parece que cuando se va del hotel, mientras se pone la corbata, le dice: si sale varón, ponele Frank. Ah, no solo de Gardel, es padre de los dos. Era un padrillo Como tiene que ser. Todo lo que tocaba lo transformaba en... No, está bien, tiene ese mérito. No es, digamos, es empalagoso, ¿no? A mí me gusta In My Way, por más que... No sé si se llama así la canción, pero es la que dice... Sí, a mi manera. A mi manera. Y bueno, tiene otras, pero me resulta un poco así empalagoso. Pero Este cantante con orquesta, bueno, las cosas... orquesta como de jazz, de está- este jazz bailable, digamos, ¿no? Me estás haciendo como es una mirada anacrónica, porque era también el fruto de su tiempo también, era lo que se llevaba. Claro, bueno, si vos me dijeras que es el aniversario de Sebastian Bach. Claro, si vos sabés que lo noto largo. Me gusta, pero es largo, ¿sabés? Porque yo... Sí, fue muy apreciado en su tiempo. ¿No habrá alguna aplicación para ajustar un poco lo de Bach, hacerlo más corto? Y le ponemos una batería atrás, ¿viste? Y un bajo que... Bueno, está con nosotros Daniel Buquet y está con nosotros por primera vez luego de la confirmación de que la calle Pou ganó las elecciones, ganó la... No, ¿en serio? Sí. Bien, no, yo tenía preparado un análisis para la otra hipótesis. Vos No. pará, me hiciste acordar que Para mí pasó hace como 1000 años esto. hace pero como bueno. 1000 años, ¿verdad? Pero no habías venido, eso también es cierto. No, de hecho ni siquiera estaba en el Uruguay en ese momento. No votaste. No voté y además lamenté mucho la conducta de los uruguayos, de la ciudadanía uruguaya. ¿En qué sentido? Y en el sentido que vos no podés votar tan parejo, porque yo estaba del otro lado del océano, con 4 horas de diferencia, diciendo, bueno, a la 1, imagínate, restale 4, Claro. ¿no? A las 9 de la noche Me dedico a otras cosas. me estoy yendo a dormir, al otro día está bien, no tenía que madrugar porque no es mi costumbre, pero tenía actividades que realizar y dije, bueno, a la 1 estará liquidado el asunto. Igual no- Escuchame, eran las 4 de la mañana y no me podía dormir, porque Igual no... no te veo yendo a dormir a las 9 de la noche en ningún lugar. ¿Cómo a las 9? A del la universo. 1, Ale. Es las 9 acá, pero es la 1 allá. Entendí que Entonces decías al a revés. las 8:30 me cantaban como se suele hacer, bueno. ¿En qué parte estaba? ¿En Europa? Sí, esa noche estaba en Salamanca, en particular, una ciudad española, Sí, de Castilla y León. Sí, lo que Salamanca no da cifra y equipos no presta. No, claro. Lo que Solo la Corte Electoral. Salamanca es la que no presta, pero bueno, en este caso además muchos otros no podían aportar lo que se estaba buscando, que era un resultado contundente, y bueno, hubo que trasnochar. Bueno, mal por la gente, entonces. Mal por la gente, o sea, o van para un lado o van para el otro, claro, pero así, pero que vayan con luz. claro, con margen. Claro, ¿qué es esto de...? Bien, a propósito, el lunes se ha anunciado, se va a dar a conocer el gabinete
del gobierno electo, un gabinete que le ha llevado al presidente electo un poquito más de tiempo de lo que él inicialmente creía, ¿no? Pues dijo en 10 días esto lo vamos a dar. Una semana, después dijo 10 días. Van a ser algunos días más. Sí, está bien. De alguna manera, la dificultad, no digo que sean grandes dificultades, la complejidad, tal vez sea un término más apropiado, de la tarea de designar un gabinete de coalición, y este es el centro del asunto, el punto clave del asunto, muestra precisamente que la formación de coaliciones no es una tarea sencilla. Claro. Fíjate que este resultado y la situación que se presenta una vez que ganó la calle Pou la segunda vuelta, nos retrotrae a la primera vez que utilizamos este sistema electoral de doble vuelta. Primera y única hasta ahora en la que se producía una consecuencia natural del sistema de doble vuelta que en la literatura llamamos la reversión del resultado. La reversión del resultado es algo muy simple. A la segunda vuelta van el primero y el segundo de la primera vuelta, ¿no? El más votado y el segundo más votado, van ellos dos solos a competir por los votos. La reversión del resultado le llamamos al hecho de que en la segunda vuelta gane el que salió segundo en la primera, ¿verdad? En Uruguay esto es frecuente, esto es problemático, es una consecuencia de usar este sistema. Este sistema permite que el segundo salga primero. Claro. Y esto genera complejidades. Básicamente, que terminas teniendo de presidente a un tipo que no es el más votado. Y que en el caso uruguayo y en otros casos, no es el líder del partido más votado, ¿verdad? En todo caso es el líder del segundo partido más votado y no del más votado. El partido más votado pasa a ser un partido que queda en la oposición en el Parlamento. La formación de coaliciones es una forma de compensar este efecto negativo, es decir, en definitiva, el tener un presidente débil institucionalmente. El presidente que es electo en un balotaje, en una segunda vuelta, puede ser considerado un presidente fuerte en el sentido de que cuenta con el apoyo de la mayoría de la ciudadanía, o de la mayoría de los que votaron a uno de los dos candidatos, y eso hasta cierto punto lo puede fortalecer simbólicamente. En el caso uruguayo, la colega Lucía Celios, que tal vez haya venido aquí alguna vez. Hace tiempo. Ella trabaja con nosotros, por supuesto, estudia preferentemente cuestiones de opinión pública y también de opiniones de élites, es como su línea de especialización, y acaba de publicar un artículo en el que muestra que el uso de los balotajes ha servido para generar un impacto positivo en la imagen presidencial en los comienzos de los mandatos. De hecho, generar este efecto que es conocido también como luna de miel, que el presidente arranca con un apoyo mayoritario, claro, contundente en la opinión pública, lo cual le da fortaleza. O sea, eso es una fortaleza, porque los que están en tu contra se van a cuidar mucho de pegarte si la gente te quiere, ¿no? Entonces el balotaje es ambiguo en este sentido. Lo fortalece simbólicamente al presidente porque, bueno, lo votó la mayoría de la gente. Mayoría de la gente que, unido a otra gente que ni siquiera lo votó, se forma unas expectativas positivas en primera instancia. La gente es optimista, o la mayoría de la gente es optimista. Pero el presidente electo en un balotaje puede ser un presidente muy débil institucionalmente. Y yo te diría que en el caso uruguayo, claro, mientras ganó el Frente Amplio, con mayoría legislativa, esta posibilidad no se notaba, no se concretaba, ¿no? Se había dado cuando elegimos a Jorge Valle en el año 99 y se repite ahora. El segundo de la primera vuelta pasa a ser el presidente electo. Pero con dos diferencias además, ¿no? Con relación al caso Valle. Una,
Valle se vio obligado a armar una coalición y por lo tanto un programa de gobierno con un solo socio, importante pero uno solo. Lo planteo para que en todo caso eso es, si es fortaleza o debilidad, me lo digas ahora. Y la otra cosa que quiero formularlo en formato pregunta. Valle además obtuvo más del 50% de esos votos en esa segunda vuelta. Y la calle Pou no llegó. Es la primera vez que un presidente para la segunda vuelta no llega al 50% de los votos. Ya sé que alcanza con uno. Julio Sanguinetti dijo, es anecdótico. ¿Lo es? Sí, porque creo que no es un dato que la gente retenga. Lo que yo creo... ¿Ganar por 200.000 o ganar por...? No, vos dijiste otra cosa. Yo me refiero a que el que ganó no alcanzó la mitad de los votos emitidos en la segunda vuelta. Sí, por primera vez. Pero eso no tiene nada que ver con la diferencia. Vos podés superar la mitad de los votos emitidos y ganar por un voto. Queda instalado el margen de la victoria, no si pasaste los 50 o no. El margen de la victoria es lo que se transmite como, bueno, esto es un resultado contundente. No sé cómo fue el partido de ayer, pero Nacional ganó 2-0, me alegro mucho. Me alegro mucho porque estaba un poco harto de escuchar quejas de hinchas de Nacional y espero que por un rato se aplaquen un poco. Que se dejen de quejar por un rato. Bueno, supongo yo, porque no vi el partido, pero supongo yo, más allá de que 2-0 tampoco es ninguna goleada, ni mucho menos, pero un resultado contundente. Sí, fue Nacional contundente. ganó bien, Sí, ya está. con ¿no? luz. Bueno, ahora hay otro partido. Bueno, si vos ganás, a mí me quedó la sensación, haciendo la metáfora futbolística, que al final lo que pasó el día de la elección, incluso hasta porque pasó con el paso del tiempo, pasó con que la Corte no pudo ratificar el ganador terminado el escrutinio primario, que en realidad ganó con un gol en la hora y que incluso hubo que ir a revisar el VAR para fijarse que no estaba adelantado. Me quedó esa, digamos, una sensación de ese tipo, y yo creo que la gente también le puede quedar, no importa si superó el 50% o no, sino que más bien ganó por poco, que quiere decir, mirá, el que perdió podría haber ganado perfectamente. Fue más una cuestión casi que de azar, te diría, de una contingencia, que de que no, que esto, bueno, hay uno que es claramente superior al otro, que por cierto, era lo que pensábamos todos. Quiero ser, mirá que no es contradiciendo, simplemente era para decir desde dónde lo dije. Déjame ser 10 segundos Álvaro Delgado, con el que tengo además muy buen vínculo, ¿no? Álvaro Delgado termina la elección y dice, este resultado nos impone que, bueno, alejarnos de cualquier tentación de la soberbia, tener en cuenta... No sé qué hubiera dicho, pero es probable que alguien parecido a Álvaro Delgado hubiera dicho, si hubiera ganado la calle Pou por 200.000 votos, hubiera dicho, bueno, esta distancia es un apoyo. Quiere decir que la gente quiere cambiar al gobierno. Y además, y si hubiera sido por el 53%, más de la mitad de la población claramente optó. Bien, ahora eso no se puede decir. A ver, ¿vos me entendés la diferencia? Sí. Claro que entre más o menos el 50% y el margen de victoria, que son dos cosas distintas. ¿Y vos entendés lo que yo planteo, que las dos cosas juntas ocasionan un efecto? Yo lo que te digo es que pasar o no el 50% no es un dato relevante que haya estado marcado en el mensaje, en la comunicación del resultado electoral. Sí, claro. Lo que está marcado en el mensaje es la estrecha diferencia de votos. Si hubiera sido igual de estrecha, con más del 50, es decir, 50,005 contra, ¿no? Si igual el mensaje sería 5. Ganaste con lo justo, igual sería. ¿Me explico? Que pase o no el 50 no es el tema. El tema es el margen. El margen fue muy estrecho. Yo no digo que si hubiera ganado con holgura, se hubiera puesto en una actitud de aplanadora, de acá te doy vuelta a todo, no. Porque de hecho el mensaje de la calle siempre fue un mensaje muy prudente, de cambio, pero hasta por conveniencia electoral, claro. De cambios no radicales, de cambios donde se mantienen, no necesariamente se mantienen algunas políticas, por supuesto, se cambian otras, pero además se mantienen en particular beneficios.
¿no? Conquistas, en fin. Se intentaba tranquilizar. Bueno, obviamente desde el Frente Amplio se le decía a la gente, para conseguir el voto, que se iban a perder beneficios logrados durante los periodos del Frente Amplio, la candidatura de la calle Pou, y luego establecido en el programa de la coalición, fue muy enfático en decir no habrá retrocesos en materia, bueno, de derechos adquiridos, de nuevos derechos, de beneficios sociales y cosas por el estilo. Es decir, el gobierno de la calle Pou nunca, yo entiendo que Luis nunca se propuso una especie de giro radical de la orientación política, más allá de que vamos a tener un cambio importante en la orientación de la política económica, hacia posiciones más liberales. La propia ministra tiene ese perfil y además incluso ha dicho el tipo de expresiones de quien mejor asigna los recursos es el mercado, ¿no? Que esto es casi es el mantra del liberalismo económico. Obviamente el Frente Amplio no cree eso, más allá de que cree que el mercado tiene un rol, el Frente Amplio, los gobiernos del Frente Amplio, en el Frente Amplio hay de todo, ¿no? Un comunista no cree que el mercado sirva para nada, pero Astori y los equipos económicos creen que el mercado juega un papel muy importante en el proceso de generación de incentivos, etcétera, pero que el Estado debe estar fuertemente involucrado en los procesos redistributivos y precisamente de asignación de recursos. Bueno, allí habrá un viraje de la orientación, pero no necesariamente cambios radicales de las medidas. En definitiva, la propia estrategia o la visión de la calle Pou, su estrategia para ganar la elección y el resultado ajustado lo restringen a llevar adelante un gobierno que promueva cambios de manera muy moderada, de manera gradual, tal vez además buscando algunas áreas muy específicas donde poner el acento en seguridad, por cierto, que ha sido uno de los temas de debate. En el área económica yo creo que los cambios van a ser puntuales y graduales. Él ha centrado mucho el asunto en el déficit fiscal, ¿no? En una cuestión que es más bien instrumental, ¿no? Está bien, es de política económica. Está muy concentrado en... Bueno, el Uruguay llegó a este año con un déficit muy alto, que el propio Frente Amplio reconoce que es muy alto, y que de hecho se había propuesto reducir y no logró. Esto es más instrumental, esto no es un problema de Estado-mercado, aunque por supuesto se puede reducir el déficit reduciendo los gastos del Estado, y esto calza bien con una visión más liberal. No hay ninguna propuesta de recortar la presencia del Estado en ningún ámbito, sino que toda la propuesta de reducción de gasto es una propuesta de gasto superfluo, de gasto mal hecho. No es una cuestión de eficiencia administrativa, todo lo que se maneja, ¿no? Ni siquiera en el aspecto central, que es la seguridad social. Está claro que el componente crónico del déficit uruguayo, que además es problemático hacia adelante, es el déficit de la seguridad social. Bueno, allí no hay ninguna propuesta específica, ¿no? Más allá de que está mencionado el asunto en el programa, no hay ninguna propuesta de cómo se va a reformar la seguridad social y afectando los intereses de quién, porque bueno, reformar la seguridad social quiere decir, bueno, ahora estos van a tener menos y estos van a tener más, o todos van a tener menos. Yo qué sé. Ha sido como un secreto a voces que el sistema político acepta en que hay algo hay que hacer acerca del asunto, pero también una especie de acuerdo, decir, pero no digamos que ni unos ni otros, porque en cualquier cosa afectaría intereses de personas que queremos que nos voten antes de, ¿no? No, pero y no solo porque antes era por el interés porque las personas voten, pero ahora aterrizamos en el asunto por el cual empezamos. El presidente fue electo tal como fue electo, su partido tiene aproximadamente el 30% de las bancas, su partido. El presidente no es el líder del partido, más allá de que sí tiene
Digo, no es el líder indiscutido del partido, vamos a ponerlo en estos términos, pero sí es el líder del partido. Pero no es un líder indiscutido, tiene rivales internos. Larrañaga es su principal rival interno, ¿verdad? Es el líder de la fracción opositora a la fracción o a la coalición interna de la calle Pou. El que salió segundo a la interna fue Sartori, ¿no? Sin embargo, no es su principal rival en ningún sentido. Su principal rival es Larrañaga. Sí, coincido. De todos modos, los partidos tradicionales uruguayos que habían sido muy erráticos, muy heterogéneos, muy conflictivos antes de la dictadura, en distintos momentos históricos, luego de la dictadura y en las últimas décadas se han ido transformando en partidos mucho más consistentes, más allá de que mantienen su diversidad interna. Una fraccionalización más sustentable. Sí, muchísimo. Política y democráticamente mucho más. La fraccionalización de los partidos uruguayos es casi como un sello de identidad, ¿no? Sí, es la forma en la que están subdivididos en fracciones. Todos los partidos del mundo tienen fracciones, sí. ¿No? Y conflictos y disputas por el poder y todo esto. La forma esta, que no existe en ninguna parte del mundo, y es que nosotros conocemos a las fracciones porque tienen un nombre, un líder, un local, su propia lista, etcétera. Bueno, esto es a veces hasta colores específicos. Bueno, sí, símbolos, etcétera. Esto es lo más inusual y hasta cierto punto es una especie de debilidad de los partidos, porque estas fracciones están fuertemente identificadas, ¿no? Que incluso generan identidades ciudadanas, etcétera. Bueno, si se pelean con la fracción rival del partido, esto puede ser grave, sobre todo si se trata de un partido de gobierno. Si se trata de un partido opositor, en todo caso, para el funcionamiento del sistema político no será nada grave. El último golpe de Estado en Uruguay lo dio un presidente colorado que no era líder de nadie, porque era el delfín del líder de una fracción colorada, la fracción más conservadora, derechista, autoritaria, liderada por Pacheco Areco, que se peleó con las demás fracciones del Partido Colorado antes de dar el golpe de Estado. O sea, formó parte del contexto del golpe de Estado haberse peleado con básicamente los ballistas, ¿no? Que lo dejaron solo, que, bueno, se le renunciaron a todos los ministerios el año anterior, etcétera. Bueno, digo para poner el extremo opuesto, lo peligroso que puede llegar a ser tener un partido que en sí mismo ni siquiera tiene la mayoría, como Bordaberry no tenía la mayoría del Parlamento, que no había formado una coalición estable, sí. Había hecho sí algunos acuerdos con la derecha blanca, con el sector de Aguerrondo en aquel momento, y bueno, en un contexto donde hay muchos otros factores que explican... Los blancos baratos le llamó Wilson. Bueno, claro. La derecha blanca en aquel momento, el sector de Wilson se había transformado en una mayoría contundente dentro del Partido Nacional y era un sector con un discurso, una propuesta más bien progresista, ¿no? Claro. En fin, la calle Pou... Pero la calle Pou no tiene esa debilidad, ¿no? La calle Pou tiene su fracción, tiene su grupo, digamos, aire fresco, y tiene su coalición dentro del Partido Nacional que es todos, ¿cómo se llama? Todos, ¿verdad? Es una coalición básicamente con el herrerismo y algunos otros sectores aliados, algunos recientes incluso. Es decir, es el líder de un partido minoritario que a su vez tiene distintas fracciones en su interior, pero que además para gobernar y no tener problemas, para no tener bloqueos, ¿no? Para que no se generen crisis de gobernabilidad de un gobierno que quiere llevar adelante reformas y no puede porque el Parlamento se las obstaculiza sistemáticamente, y este es un escenario perfectamente probable y característico de los regímenes presidenciales de gobierno. Bueno, tiene que formar una coalición. Y está terminando, porque la coalición no es una cosa es el título de la coalición multicolor, otra cosa es un librito o un folleto con las firmas de 5 candidatos presidenciales. La coalición es lo que está haciendo la calle Pou hoy. Es decir, la coalición es: vamos a distribuir los cargos del gabinete entre los socios de la coalición de acuerdo a algunos criterios que vamos a utilizar al respecto. Y este es el aspecto
clave de una coalición. ¿Lo vemos luego de la pausa? Sí, señor. Porque ya se ha dado a conocer, extraoficialmente aún, justamente cómo quedaría integrado el gabinete, y aquí en el gabinete se ve parte del funcionamiento, exitoso o no, de esa coalición. La coalición igual se apoyan no solo en cargos, ¿verdad? No, sino ustedes nos han enseñado... La contrapartida es el acuerdo legislativo de los partidos que apoyan esa coalición. Claro, ideas, cargos, ¿no? Y llegado un momento, votos también, hay que ver qué rol juegan, ¿no? Muy bien, hablemos. Votos, cargos y políticas públicas. Bien, muy bien. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Daniel Buquet. Estamos con Daniel Buquet, el doctor en ciencia política, investigador y docente. Y en el marco de la transición, y en particular haciendo hincapié en el futuro gobierno y en la conformación de la coalición, bueno, el gabinete luce como un punto crucial de esa conformación. Comentarios a propósito de lo que ya sabemos, o todo indica cómo estaría integrado el gabinete de gobierno. Sí, a ver, yo creo que la primera... A ver, el primer punto acá es que hay que armar, vos lo dijiste al principio, que a diferencia de la coalición de Jorge Valle, esta coalición es más heterogénea, tiene más partidos. Multicolor, lo dice el propio en la calle. Es que él además lo empezó a decir desde antes de la primaria, antes de la interna empezó a hablar de que íbamos a gobernar con una coalición que iba a tener más de 2 partidos. Sí. Creo que 5 no estaban en los planes de nadie. Bueno, pero sí, él estaba pensando naturalmente al menos en 3 partidos. Pero en 4, porque acordate que cuando no se sabía lo que le iba a pasar a Cabildo, que iba a existir Cabildo, parecía que el partido de Novik iba a andar bien. Así que yo creo que estaba pensando en 3 o 4 partidos. Uh-huh. O sea, ya visualizaba un escenario más complejo que el del 99. Claro. Eso le agrega complejidad porque son más. También esto tiene algo ambiguo, porque vos podés pensar, ¿y qué hace, sobre todo qué hace el Partido Independiente en esa coalición? Porque el partido de la gente no está siendo tenido en cuenta para los cargos de gobierno, por lo pronto. Pero parecería que sí, el caso del Partido Independiente, en particular del propio Pablo Mieres. Le estás dando un cargo a alguien que no te aporta ningún voto, ¿no? No lo precisás a Mieres para aprobar leyes. Entonces allí hay un sentido diferente, ¿verdad? Y tal vez a ver, puede haber 2 cosas. También puede haber un simple sentido de lealtad política. Mieres arruinó su partido político por su apoyo a la calle Pou. ¿No? Cuando estuvo a punto de armar una propuesta novedosa y atractiva que duró, no sé, una semana aproximadamente, aliándose con otros grupos políticos o dirigentes más que grupos, te diría, ¿no? Esteban Valenti y Selva Andreoli, que venían del Frente Amplio, Fernando Amado del Partido Colorado y Francini Valle también. Y exactamente un dirigente defensor. ¿Cómo no? De una familia defensorista. Por supuesto. Luis, hermano de Pablo, al que conozco hace muchos años, cuando lo empecé a conocer, me dijo, yo soy Luis Francini Valle. Te imaginarás que soy de defensor y colorado como no podría ser de otra cosa, ¿no? Luis es actual miembro de la Comisión Directiva de Defensor. Querido amigo. Bueno, eso duró poco y reventó porque Mieres estaba decidido a que el Partido Independiente iba a apoyar a la calle Pou en la segunda vuelta y en el gobierno. Obviamente eso lo único que produjo es lo que le pasó en la elección. Perdió la tercera parte de los votos, más de la tercera parte de los cargos. No sé cómo valorar el senador, que vale mucho más que un diputado. O sea, pasó de un senador y 3 diputados a tener un solo diputado. Uh-huh. Bueno, hay una cuestión de que tal vez yo no precise tu voto, pero te reconozco el gesto, el sacrificio que hiciste para apoyar esta
esta propuesta. Pero no es solo eso. Claro, del otro lado vos tenés un socio que se ubica como en un extremo digamos, la coalición es una coalición de derecha, ¿no? O sea, hemos tenido un gobierno de izquierda que también es una coalición, porque más allá de que el Frente Amplio lo tratamos como un partido con mayoría propia, el Frente Amplio es una coalición de izquierda que recorre varias tonalidades de la izquierda. Bueno, esto es una coalición de derecha que recorre varias tonalidades de la derecha. Desde el centro, digamos, donde tal vez se pueda ubicar a Pablo Mieres o al Partido Independiente. ¿Qué sentido tiene esto? Y bueno, porque esta coalición incluye a la extrema derecha. O sea, es una coalición que recorre, pongamos, desde el centro hasta la extrema derecha. El extrema derecha es un adjetivo que aplica porque veo que últimamente también, lo admito que gente... ¿Puedo decir ultraderecha? No, es que lo preguntaba sin picardía, lo preguntaba para saber cuáles son los términos más Prefiero extrema porque no sé si todos saben que ultra quiere decir que va más allá. Es el término que se usa en todo el mundo para este tipo de partidos como Cabildo Abierto. Supongo que no lo había aclarado, pero me estaba refiriendo a Cabildo Abierto, que es una derecha que tiene, no se trata de la derecha más ultraliberal en materia económica, no se trata ni siquiera del llamado neoliberalismo, sobre todo con sus aspectos, como se llamó el neoliberalismo económico de los 90, el consenso de Washington, las privatizaciones, en fin. No, se trata de estas nuevas derechas que están apareciendo en Europa, como Vox en España, tal vez para el público sea la más conocida, pero que han aparecido, que son derechas ultranacionalistas con rasgos xenófobos, con rasgos autoritarios, que por supuesto... Con un enclave moral muy conservador, ¿verdad? Ultraconservadores, católicos. Bueno, no conozco las prácticas del general Manini, pero entiendo que es un católico, en fin, un practicante... Sí. Es ultraconservador, sobre todo porque el neoliberalismo, que la gente lo usa, y en la política se usa de una manera súper liviana, en realidad es una nueva derecha surgida en los 90, pero que no es el consenso de Washington, sino que es el triunfo en la derecha anglosajona, es la época de Reagan y de Thatcher, de liberales económicos conservadores políticos morales. Gente que no es el caso de la calle Pou, por ejemplo, ¿no? Claramente, y te diría, en los partidos tradicionales este perfil, por algo Manini sacó los votos que sacó, porque en los partidos tradicionales este perfil que podía tener perfectamente el pachequismo, más allá de que el pachequismo no era un grupo muy ideológico, sino que su carácter derechista, extremo, autoritario se le fue formando más bien en la práctica. No es que Pacheco fuera un ideólogo que tuviera una visión particularmente nacionalista, xenófoba, nada por el estilo, sino que los acontecimientos los llevaron más bien hacia el autoritarismo. Por supuesto, Manini viene de eso, ¿no? Manini, que es un militar, que si bien nadie puede decirle que haya tenido algo que ver con el golpe de Estado, ¿no? Bueno, es un tipo que evidentemente no ha cuestionado la dictadura ni la actuación de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, por lo tanto la apoya, pero que es algo que además está presente en su partido, ¿no? Que es un partido que tampoco tiene no tiene una ideología muy definida, pero se nota la ideología de sus miembros, de los que adhieren a ese partido. De hecho, es un partido que todo el tiempo está saliendo a aclarar o a expulsar o a sancionar a algunos de sus miembros afiliados por los disparates. Intentar reinterpretar. O aclararlo cuando lo quieren salvar, o a echarlo, como el tipo que quiso armar una banda para salir... El Escuadrón de la Muerte. Bueno, el que quiso armar un escuadrón de... Pero te das cuenta el tipo de mensaje que están transmitiendo, ¿no? Más allá de que
mucha gente inteligente, el propio Manini, etcétera, se da cuenta que no deben transmitir un mensaje tan extremista, y por lo tanto ellos no estarán satisfechos con la calificación de extrema derecha, pero claramente convocan a la extrema derecha, y por algo sacaron los votos que sacaron, porque en Uruguay siempre hubo gente muy de derecha, autoritaria, conservadora. Siempre la hubo, no es que apareció ahora. Claro. La pregunta es, ¿a quién votaba esta gente? Y bueno, votaba básicamente en los partidos tradicionales a líderes, sectores que tenían un poco más ese perfil. Yo qué sé, y a Filiola, por decirte algo, en el Partido Nacional, ahora, desde el punto de vista ético, moral, ultraconservador, bueno, gente, yo qué sé, gente que era más de derecha, más conservadora, más autoritaria, menos democrática en definitiva, porque no son tampoco necesariamente liberales económicos como Reagan y Thatcher. Por eso yo no les digo neoliberales, por eso les digo derecha extrema, ¿no? Claro, al tener todo ese abanico, yo creo que al presidente electo le viene muy bien tener un centrista al que tiene que tomar en cuenta, porque eso lo ayuda a llevar la posición ideológica de la coalición, llevarla un poco más hacia una derecha moderada, digamos, que yo creo que es la orientación que él le pretende imprimir a su gobierno, es una orientación de una derecha moderada, que va a ubicarse en el medio, entre un centro y una derecha extrema. Sí, la famosa foto de la que se habló tantas veces porque no estaba en el arranque y de que después sí estuvo, y en más de una oportunidad, siguiendo esa lógica, necesita mucho de la cara de Palomieres, ¿no? Esa foto, para promediar un poquito, ¿verdad? En ese sentido, sin duda. Y bueno, yo creo que puede ser manejado en esos términos para darle una impronta al futuro gobierno uruguayo de derecha liberal y no de derecha conservadora. Derecha básicamente liberal. Ahí está incluso este tema que me parece hasta el más espinoso del asunto, y es la agenda de derecho, esta cuestión que se llama, ¿no?, la agenda de derechos, nuevos derechos, etcétera, donde fue explícito el compromiso de no retroceder, creo que se usó esta palabra en particular, que justamente son derechos que los conservadores no conceden, que creen que están mal, que la homosexualidad está mal, que la legalización de las drogas está mal y que el aborto está mal, ¿no? Para poner las tres cuestiones principales. Ahora, es interesante que en alguno de esos asuntos que tú acabas de nombrar, el rol del Ministerio de Salud es un rol importante. Bueno, para mí ese es el tema más intrigante, si vos querés. Tampoco tengo claro, es muy poco transparente la negociación con Cabildo, ¿no? Es un partido nuevo, lo dirige un militar que no está muy acostumbrado a la transparencia, no solo por ser militar, sino por su propia conducta respecto cuando él era comandante en jefe, ¿no? A dar publicidad a las cosas internas, etcétera. Asunto por el cual se le inició una causa judicial, ¿no? Ni más ni menos. Antes que fuera candidato, también hay que recordarlo. Ni más ni menos. Entonces, es complejo, ¿no? Se entiende que Manini y el partido Cabildo Abierto asumieron este compromiso. De hecho, a Manini se le preguntó específicamente sobre la ley del aborto con referencia al ministerio, y dijo algo así como que se va a aplicar a rajatabla, no sé, se va a aplicar la ley. Y chau, ¿no? Está bien, el tipo responde bien. En general Manini responde... Manini no comete excesos ni se le va la moto. Es como que tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer para manejarse justamente para no manejarse como antisistema, sino como prosistémico, como dentro del sistema. No viene a bombardear el sistema, él no apareció para decir todos los partidos políticos son... Novik tenía más este mensaje. Igual... antisistema. Es muy cierto, pero yo creo que ha variado un poquito, ha ajustado su conducta, ¿no? Porque recordarás que recién ocurrida la primera vuelta, no, las internas, que Manini saca una extraordinaria votación,
no teniendo competencia interna, y justificando que el propio Sanguinetti dijera, creo que por primera vez muchos de nuestros votos se fueron a Cabildo, porque esa idea de que el republicano, liberal, casi socialdemócrata de Sanguinetti admitiera que buena parte de esa derecha autoritaria también le votaba, ¿no es Claro, cierto? por supuesto. Porque también eso ocurría en un fenómeno bastante complejo y lindo de estudiar. A mí me parece, enseguida hubo una declaración de Manini acerca de que, bueno, con nosotros no cuentan necesariamente para gobernar. Hay una cosa que al punto tal que obliga a que Sanguinetti dijera, yo no sé si vos te acordás, votar a Manini sería un voto inútil, porque Sí. no iría en contra de lo que obliga, seguramente hubo una especie de contacto, que Manini después saliera a decir, no, nosotros nunca dijimos que nos daba igual uno que otro y estamos en el sistema y tiqui tiqui. Y recordemos que una de las propuestas de Cabildo Abierto para la presidencia de la República era bajar el salario de los legisladores. Y eso es casi una prueba del 7, una muestra de ADN de aquellos que tienen cierta mirada antisistémica. El Peri diciendo que quiere una cámara sola porque son demasiados legisladores, aquel otro diciendo que baje un poquito los salarios. Hay un aroma. Está bien, a ver, si nosotros vemos el origen de este partido, que se llamaba Movimiento Social Artiguista, que se había formado sin Manini. No tenemos idea si Manini estaba en contacto con ellos o no, porque tenía vedada la actividad política partidaria, por supuesto. Sí, su condición de comandante. Era un partido antisistema, de ultraderecha antisistema. Yo lo que creo es que, como vos decís correctamente, Manini en su condición de líder, yo no sé hasta qué punto orgánico o inorgánico del partido, lo que sí es obvio es que es el dueño de los votos. La gente votó a Manini, no al partido Cabildo Abierto sino por la imagen que transmitió Manini a un agrupamiento que había juntado justamente derechistas extremos, al que luego se agregaron, derechistas extremos, estoy diciendo ideológicamente, que podía incluir militares, porque desgraciadamente en nuestro país los militares tienden a ser derechistas extremos, porque ya lo eran antes del golpe de Estado, y porque en las Fuerzas Armadas no se hizo nada para modificar esa impronta ideológica de los militares uruguayos, por lo menos en el ejército uruguayo. Entonces, no hizo nada la Fuerza Armada y no hizo nada el sistema político tampoco para ayudar a eso. No, para nada. Básicamente una especie de pacto de no intervención, ¿no? Entonces, luego creo que logró un importante afluente de voto militar, directamente, voto de la familia militar, de los soldados, de sus familiares, y luego un voto ya menos ideológico. No podemos decir que los votantes de Manini sean todos de derecha extrema. No hay ninguna medición que te sugiera que hay un 10% de derechistas extremos en Uruguay. Puede haber un 3, un 4%. Estoy jugando. La coartada perfecta que parte de la gente de Cabildo Abierto tiene para huir de esa denominación es que a nosotros nos votaron muchos de los que 5 años atrás votaron a Mujica, ¿no? No, y de hecho muchos de los que votaron a Manini en la primera vuelta votaron a Martínez en la segunda. Tal vez un tercio, no es menor, es decir, algo les atrajo de Manini que no era estrictamente ser de derecha, por lo menos también con rechazo, apoyo a Manini pero rechazo a la calle Pou, por ejemplo. Pero no, yo te diría que hay mucho más gente más preocupada por el tema seguridad, gente de sectores bajos, de bajos ingresos, socioeconómicamente bajos, la gente que está más preocupada por la seguridad porque es la gente que tiene menos capacidad para protegerse, y que seguramente vio en Manini, en un militar, en un comandante en jefe, con la cara que tiene Manini, además que vos decís, si para un casting, ¿no? O sea, es él. Obviamente cada uno tiene la cara que tiene, ¿no? Nadie elige la profesión por la cara que tiene, pero si vos haces un casting para un jefe de un ejército, Manini gana en el casting cómodo, ¿no? Todo la cara, la actitud, entonces yo creo que logró transmitir algo que incluso Novik había intentado transmitir y tal vez había logrado captar,
No nos olvidemos que Novik tuvo encuestas con el 7-8% de intención de voto. Sí. Ya un tiempito atrás, ¿verdad? Con un discurso antisistema, que todos los políticos, no sé qué, con el tema seguridad, trayendo a Rudolf Giuliani, o sea, tratando de mostrarse que, claro, se ve que él no logró, creo que esto es más una cuestión como de actitud que de sabiduría técnica. Me parece que vos no ganás el voto preocupado por la seguridad, diciéndote, mirá mi equipo de inteligencia, tipos del FBI, supergenios con doctorados en Harvard. No, con cara de se acabó el recreo. Claro. ¿No? Vos fíjate cómo será la cosa. Pero fíjate cómo será la cosa, que la calle Pou fue el primero que utilizó la expresión se acabó el recreo. Sí, lo dijo el otro día, Luis. Y la gente le atribuye la frase, que obviamente la usó Manini, pero le quedó Manini, porque es una frase para Manini, claro, para un señor que tiene ese gesto. Pero además porque esto es más quizás hasta para sociólogos. Si la calle Pou te dice a vos que se acabó el recreo, vos no volvés a clase, vos seguís jugando a la bolita. No, si está Luis acá. Si un señor con la cara de Manini te dice se acabó el recreo, vos te vas corriendo para el salón porque... Sí. No, yo me la rimo y le digo a Manini. Es más, nunca creí que el recreo fuera bueno, ¿sabes, general? Deberíamos suspender. Pensemos para el futuro de suspender el recreo. Bueno, hay un asunto. Bueno, para que estamos ya casi en el último minuto, porque ya llegó la gente del Museo de la Memoria. Pero en todo caso, luce como que esa designación, porque el propio Manini no quiso ir al gabinete, que fue la propuesta inicial, según se ha dado a conocer, ¿no es cierto? Esa designación, la de la Secretaría de Estado, que estaría en poder de Cabildo Abierto, estaría causando cierta fricción en la conformación del gobierno, ¿no? Sí, ahí, para ser muy sintético, la calle Pou quiso generar una estructura de gabinete copiando ya no a Jorge Valle, sino a Tabaré Vázquez en su primer mandato. ¿Qué hizo Tabaré Vázquez? Dijo, a ver, los principales jefes los quiero a todos en el gabinete, y entonces cuando se reúne el gabinete, se reúne la coalición y decide la coalición. Y esa fue la intención y lo logró parcialmente. Ahora, el que no acepta esta regla, porque obviamente le dijo a Manini, vos vas a ser ministro, o yo quiero que vos seas ministro, porque vos sos el jefe de Cabildo Abierto, y entonces si vos estás en una reunión de gabinete, como Talvi, como Larrañaga, como Heber, que no son jefes de partido, pero son jefes de las principales fracciones del Partido Nacional, entonces decir, bueno, esto lo resolvimos acá, ustedes son los jefes, los de abajo de ustedes siguen la línea, se disciplinan. Bueno, no lo logró. Ahora, yo supongo que Manini se va a tener que comprometer hasta que llegue el momento de descomprometerse, a decir, ok, yo no voy a ser el ministro, pero lo que se acuerda en el gabinete yo lo voy a tomar como una decisión en la que yo he participado, porque obviamente al presidente vos no le podés decir, no, dame 2 ministerios que yo después veo qué hacemos en el Parlamento. No, señor. En todo caso, si estás. Manini está con esta actitud que hemos visto de búsqueda de integración al sistema y no convertirse en una especie de bombardero externo del sistema, es decir, ok, vamos a entrar en una coalición de gobierno, de una coalición democrática, una coalición donde yo coincido con algunas cosas y con otras no, pero me disciplino la coalición. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando me convenga, porque lo que sí me parece que está claro es que en Manini, posiblemente en varios de sus compañeros de partido, está una perspectiva de más largo plazo. Es decir, no es un partido que se constituyó para obtener unos cargos de gobierno entre 2020 y 2025. Y entre comillas, solo con el objetivo de sacar el Frente Amplio, ¿verdad? No. Yo creo que responde a una insatisfacción con el resto del espectro político. Nadie está representando adecuadamente este tipo de ideas que son las que yo te califico como de extrema derecha. Daniel Buquet, muchas gracias. Nos vamos a reencontrar seguramente ya instalados en un nuevo año, así que de cara a ese acontecimiento, ¿qué es lo que mira con tanto frío? Estaba viendo y estaban Gonzalo y Ana, que supongo que son los que vienen. Ana, sí, está Jimena y Ana. No, está Gonzalo. Creo que Gonzalo venía con ellos, ¿no? Con ellas, me parece, sí. También. Bueno, otro Brumex, ¿no? Sí, exactamente. Y además ¿Y ustedes no han pensado en constituirse en un partido? Mirá que se empiezan a juntar. No, porque yo no me dedico a la política, yo estudio la política.
No, usted los Urmex, pero vos como una Bueno. especie de asesor. Bueno, si a mí me contratan, a las órdenes. Bien. Bueno, feliz año. Gracias, Busqueque, por todo. Todo lo demás. Feliz año. Ya volvemos con La Mañana en Camino.